Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La UNESCO vota la propuesta de declarar al Kotel, el Muro de los Lamentos, como parte de la mezquita de Al-Aqsa. Netanyahu frena el muro de separación de barrios en Jerusalén. Vídeo de Daesh que insta a los palestinos a matar judíos y que olviden la paz, los nacionalismos o los partidos políticos. La Corte Suprema Argentina emite 2 órdenes de captura internacional contra terroristas de Hezbollah. Son las noticias que vamos a tratar hoy y en el comentario ya lo saben. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel, que nos traerá noticias culturales. Pero empezamos hablando del presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, que criticó la propuesta palestina para que la UNESCO declare el llamado Muro de los Lamentos, en hebreo el Muro Occidental, como parte del complejo de la mezquita de Al-Aqsa, y dijo que de salir adelante aumentará la actual tensión en Israel. Adoptar la propuesta sería una burla de los principios del Comité Ejecutivo de la UNESCO, pues la organización no se debe convertir en un campo de batalla para los conflictos entre religiones, señaló y pidió a los 58 miembros del Consejo Ejecutivo del organismo que voten en contra de la propuesta. Esto no se trata sobre proteger los santuarios religiosos, sino de atacar a Israel, sembrar las semillas de la contienda y legitimar la violencia. Debe parar. Durante miles de años los judíos han vivido y rezado en Jerusalén. Desde 1967 el Estado de Israel ha protegido el derecho a rezar de todas las religiones monoteístas en Jerusalén, incluyendo el de los musulmanes a rezar en el monte del templo, aseguró Lauder. Bueno, hasta ahora no tenemos los resultados de la votación, pero dado los antecedentes de la UNESCO, nos tememos lo peor, porque la UNESCO suele ser de lo peor. No olvidemos que hubo una resolución de la UNESCO a finales de los 70 declarando el sionismo como una ideología racista, que luego otros organismos de Naciones Unidas tuvieron que echarse atrás en una resolución tomada por el Consejo General de la UNESCO y tuvieron que retractarse de ella. Eso tardó 15 años. ¿Qué más da? Porque nadie se enteró de la retractación, todos se quedaron con la película de que el sionismo es racismo. Y ahora esta propuesta, aparte de ser una propuesta totalmente ideológica y que responde a una ideología poco recomendable, trata del conflicto entre religiones. Y la UNESCO, que se sepa, trata sobre la cultura. Y vamos a tener que hacer una diferenciación bastante importante entre lo que es la religión y la cultura, porque si bien las religiones han construido maravillosos palacios, mezquitas, sinagogas, catedrales, etcétera, etcétera, esa es la parte cultural, pero la parte principal de la religión está en la fe individual y colectiva. Y esto no es algo que se pueda regular en un organismo internacional como la UNESCO, ni en ningún otro organismo que vote por mayoría. O sea, por ejemplo, uno no puede decidir por mayoría que Dios es como los cristianos lo imaginan o como lo imaginan los musulmanes, aunque sean mayoría, ¿no? Entonces, aquí el tema de las mayorías en temas religiosos no tiene absolutamente nada que hacer. Están, como se dice muy bien en español, meando fuera del tarro. O sea, se están excediendo absolutamente en sus funciones, simplemente obedeciendo a una ideología y a unos compromisos que muchas veces van más allá de lo ideológico con lo económico, con los intereses económicos de los países inversores, los petrodólares, etcétera, etcétera. Porque aparte de todo esto, Jordi, lo más digamos, paradójico del tema es que dicen que quieren que el muro occidental forma parte de la mezquita de Al-Aqsa. Y entonces, digamos que esto se va a aceptar, ¿no? Y entonces yo ya me imagino que dentro de 2 meses, si no se les ocurre a ellos, pues yo ya les doy la idea, porque para absurdos yo también me valgo, y vamos a decir que Jerusalén forma parte de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Por qué no? O sea, si el muro occidental forma parte de la mezquita de Al-Aqsa, quiere decir que va más allá la mezquita de Al-Aqsa de sus propios muros y se extiende como un aura magnético a su alrededor. ¿Cuál es el alcance que tiene ese aura magnético? ¿Llega solamente al muro occidental o se extiende por toda la ciudad? Y vistos así, ¿por qué la UNESCO no declara que la mezquita de Al-Aqsa abarca todo lo que ellos llaman Palestina y hoy en día se conoce como Israel? Porque de ahí a pasar a que, por ejemplo, una declaración en la UNESCO que la Meca incluya no solamente a Arabia Saudita, sino al resto del planeta, pues solamente queda un paso.
Entonces vamos a ver si tenemos 2 dedos de frente, no pedimos mucho, 2 dedos de frente para que los 58 países que forman parte de este Consejo Ejecutivo decidan tomar alguna decisión inteligente en su vida, más allá de grabar discos de tribus perdidas y cosas muy simpáticas, pero que no responden en este caso a su obligación. Y si hay una obligación es la de respetar a las otras religiones y a las otras culturas. Recordemos simplemente que esa parte de Jerusalén, desde el año 49 hasta el año 67, fue anexionada por Jordania y a pesar de las declaraciones que hicieron en los organismos internacionales, durante esos 19 años no hubo un solo judío al que se le permitiera visitar el muro occidental, conocido como el Muro de los Lamentos. 19 años, ni uno solo. Y desde 1967 no solamente que se permiten a todas las religiones acceder a sus lugares sagrados, sino que la gestión de este sitio tan conflictivo, que la parte de arriba, lo que los judíos llaman con acierto y con certificación histórica el monte del templo, porque esto que sea una explanada, no lo construyeron, la explanada no la hicieron los árabes, pues la explanada se hizo mucho antes que existiera el Islam, mucho antes que los árabes, un solo árabe llegara a pisar Jerusalén. Se hizo en la época de Herodes, cuando se reconstruyó el templo, la segunda versión del templo, lo que se hizo fue hacer una explanada de ese monte para poder edificar con todo su lujo y esplendor este segundo templo que también fue destruido en este caso por los romanos. Y sobre sus ruinas, después, en el año 632, vinieron los musulmanes, adaptaron de forma muy poco ajustada a sus propios textos religiosos un sueño del profeta Mahoma que tenía lugar en un sitio determinado impreciso y dijeron que ese era el sitio y ahí erigieron la mezquita Al-Aqsa y por lo tanto lo consideraron un sitio sagrado, pero al que no peregrinaban y nadie le hacía el más mínimo caso hasta que llegaron los judíos. Así que todo hay que ponerlo en su contexto y el contexto dice que o UNESCO empieza a actuar de forma inteligente o está cavando su propia fosa como organismo inútil e internacional. Seguimos en Jerusalén. Benjamin Netanyahu aseguró que se había enterado por la prensa de que la policía estaba construyendo un muro de separación parecido al de Cisjordania en un barrio árabe de Jerusalén Este. Poco después de que se erigiera el primer tramo, el primer ministro israelí se reunió en la noche del domingo con su gabinete de seguridad. Pidió que le trajeran los planos y declaró de inmediato que se había acabado el muro. Antes tuvo que escuchar las críticas de los ministros más nacionalistas que criticaron la partición de la capital indivisible de Israel, la decisión de construir la barrera entre el barrio árabe de Yabel Mukaber y los distritos judíos colindantes de Armón Anatzib, en la misma línea verde que separaba la ciudad santa hasta la guerra de 1967. Había sido tomada hacía un mes por la policía y el ayuntamiento de Jerusalén con el objetivo de impedir el lanzamiento de piedras y cócteles Molotov. Para muchos ciudadanos simbolizaba una nueva partición como la establecida tras la guerra de independencia de Israel en 1948. Bueno, aquí una nueva de las paradojas de lo que es la política en Oriente Medio. Evidentemente, el que lea hoy en día los titulares Netanyahu detiene la construcción de un muro de separación, dice, uy, Netanyahu se ha vuelto de izquierdas. Pues no, lo ha hecho por presión de la derecha. Entonces vamos a explicar cómo son las cosas, que a veces los muros de separación son la solución para no separar. Y explico otra vez, esto no era un muro de separación, sino más bien un muro de contención de la avalancha terrorista de estos últimos días. Entonces la policía y el ayuntamiento de la ciudad de Jerusalén habían puesto de acuerdo para, de alguna manera, tener un acceso controlado
a la entrada y salida de este barrio árabe del que provenían muchos de los atacantes o terroristas de estos últimos días con cuchillos y con bombas incendiarias, teniendo que pasar por una especie de control donde se les requisaban si salían con cuchillos, hachas, armas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto, por mejorar la seguridad, sería algo bien visto. Bueno, esto sería bien visto en cualquier otra parte de Israel, pero no en Jerusalén, porque Jerusalén tiene un carácter muy especial. Y es que después del trauma de que contamos en la noticia anterior, de que Jerusalén fue dividida en el año 49, una parte de Jerusalén quedó en manos de los jordanos, que anexionaron esa parte de la ciudad, especialmente porque tenían allí todos los lugares santos en la ciudad vieja, etcétera, etcétera. Pues fue tal el trauma que cuando se reunificó la ciudad en el año 67, al poco tiempo se hizo una ley fundamental por la cual se establecía que Jerusalén era indivisible, que no se podía volver a separar, que no se podía partir, que a nadie se le ocurriese, por ejemplo, firmar una paz por la cual se tenía que ceder una parte de la ciudad y establecer una frontera y que los habitantes de una parte no pudieran pasar a la otra, como pasó entre el año 49 y el año 67. Entonces, este muro de contención del terrorismo enardeció a los defensores a ultranza de la indivisibilidad de la ciudad de Jerusalén, que Jerusalén es una ciudad unificada e indivisible, y dijeron que era inviable, no se podía hacer este tipo de situaciones, aunque la situación de la seguridad nacional lo aconsejase, pues no. Y entonces, pues Netanyahu detuvo la construcción de este vallado, de este cerco o como se quiera llamar, lo cual lo ha hecho más cercano a los grupos más extremistas de derecha, pero ha dejado, como se dice, a la población de Jerusalén con los pantalones bajados, porque están más a expensas de que la gente de este barrio, que es un barrio muy beligerante, por no decir atacante, con cuchillos, con bombas Molotov, pues siga siendo de las suyas, porque ahora todas las calles vuelven a estar abiertas y por allí entra y sale el que quiere con lo que quiere. El grupo terrorista Daesh lanzó una campaña de propaganda en las redes sociales de Internet bajo el título Matanza de los judíos, para instar a los palestinos a llevar a cabo ataques contra Israel. Los yihadistas publicaron varios vídeos cuya autenticidad no pudo ser comprobada desde varias de las provincias del llamado califato proclamado en los territorios que controla el grupo en Siria e Irak, en los que piden a los palestinos que se olviden de lograr la paz y de reivindicaciones nacionalistas o de partidos políticos y llegan a tachar de infiel al movimiento terrorista palestino Hamás, mientras en otra parte un yihadista califica al presidente Mahmoud Abbas de judío. Esto es lo que se dice en español, me compré un circo y me crecieron los enanos, ¿no? O sea, uno estaba ya acostumbrado o habituado a leer el panorama político del terrorismo palestino y resulta que los propios grupos terroristas son los que hoy en día están más amenazados por grupos todavía más extremistas y terroristas que ellos. Este es el caso de Daesh, que directamente apunta no solamente a Mahmoud Abbas, al que directamente califica como un insulto de judío, sino que directamente se dirige al grupo islamista Hamás, que ni siquiera, no solamente que no reconoce el Estado de Israel, que no quiere un Estado palestino, que en realidad quiere crear una gran patria musulmana como todos, pero lo califica de infieles, porque ellos tampoco son como deberían ser, porque, por ejemplo, han firmado treguas. En medio de que los están machacando la aviación israelí, tienen la osadía de firmar una tregua con el enemigo, y para el Daesh, que son muy gallitos ellos, porque todavía no han pasado por esa situación, pues los califican de que están fallando a su objetivo en la vida, que no puede ser lograr la paz
o las reivindicaciones nacionalistas distintos, o sea, jordanos o sirios o lo que sea. No, olvídate de sirio, jordano, iraquí. Aquí todos juntos en el mismo califato, todos juntitos, proclamando la Guerra Santa y extendiendo la ley de la cimatarra por todo el planeta. Y también, por supuesto, que se olviden de los partidos políticos. O sea, que aquí cualquier similitud, no solamente con la democracia, sino simplemente con la palabra civilización, está fuera de contexto. Pero, por otra parte, ¿qué quieres que te diga? Ya era hora, ¿no? O sea, ya llamaba la atención de que el ISIS lleva 1 año y medio peleando bajo su nueva consigna de Estado Islámico y nunca habían hecho una declaración abierta contra los judíos. Parecía como que tenían objetivos más importantes, si los tienen. Pero lo que dicen es lo siguiente: bueno, si ustedes son palestinos y viven encerrados dentro de Israel, pues tienen una magnífica oportunidad. Salgan a matar judíos, salgan a matar infieles, y eso es lo único que les puede salvar a ustedes de ser asesinados, o también ustedes por ser infieles. Y terminamos en Argentina. Durante el pasado fin de semana, la Corte Suprema de Argentina emitió órdenes de arresto internacionales para 2 miembros del grupo terrorista chií-libanés Hezbollah, sospechosos de haber participado en el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que mató a 29 personas, entre ellas 4 diplomáticos israelíes y 4 empleados locales de la embajada, además de 250 heridos. Las órdenes se emitieron después de que Israel diera a Argentina información sobre los 2 sospechosos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que la decisión argentina de emitir las órdenes es muy importante, aunque es dudoso que los sospechosos sean capturados. Fíjense, Israel pasó esta información no ahora, se la pasó pocos meses después del atentado. Estamos hablando de hace 23 años. 23 años. Luego se queja la gente en España que la justicia aquí va lenta. 23 años después emiten la orden de búsqueda contra estos 2 señores que deben estar en un asilo, que ya ni saben de todos los homenajes que le han hecho por matar israelíes y judíos en el exterior. Y son del grupo Hezbollah, un grupo que para la Unión Europea no es un grupo terrorista. No, señor, son gente que son socios de gobierno y que mandan en el Líbano, que es un gobierno títere de Siria, que es un régimen genocida con su propio pueblo. Estamos todos metidos en la misma salsa. Siria, Líbano e Irán, que son los autores intelectuales de este atentado y del otro atentado que sucedió 2 años después, en el año 94, ya no contra un objetivo israelí, sino simplemente contra un objetivo judío. Porque ¿qué más da? ¿Qué diferencia hay? Y ya estamos hartos en Radio Sefarad de hablar de las no diferencias entre el anti-israelismo, el antisionismo y el antisemitismo. Son todo lo mismo. Y hablando del tema, pues claro, ¿qué van a decir? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dice, es una buena noticia que la Corte Suprema Argentina emita estos comunicados. Pero claro, a estas alturas va a ser muy difícil que el Líbano coopere, que le traigan a estas 2 personas, que estas 2 personas puedan ser juzgadas, que puedan servir para algo, que vengan a declarar que todo esto es una payasada más del gobierno argentino para distraer la atención sobre el caso Nisman, que apuntaba a la complicidad del gobierno argentino para el encubrimiento justamente de este tipo de historias. Entonces ahora, como para lavar la imagen, pues una Corte Suprema de Argentina, que es acusada dentro del mismo país de ser totalmente políticamente dependiente del gobierno, pues ha emitido este fallo que debe ser la comidilla y causar las risas en todas las academias y facultades de derecho del mundo entero. Gracias, Jorge. Mañana nos vemos de nuevo. Ahora, ya saben, Raquel, tras una pequeña pausa con noticias culturales.
Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Jordi. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bien, igualmente. ¿Has encontrado muchas noticias? He encontrado muchas y he seleccionado 3, Jordi. Bien. Pues venga, dime, ¿de qué me hablas hoy? Pues mira, una que nos descubrió Alicia Perris, que hablaremos sobre este tema en más profundidad con ella. Pero queremos presentarles una exposición que se llama Grete Stern, Sueños, y que nos ofrece una recopilación de fotomontajes de esta artista que nació en Alemania en 1904, estudió artes gráficas en Stuttgart y fotografía en la escuela de la Bauhaus, nada más y nada menos, donde conoció al fotógrafo argentino Horacio Coppola, con quien se casó en 1935. No crean que esto es la parte rosa de las noticias de los lunes, sino que este matrimonio tiene importancia porque al año siguiente, en el 36, la pareja se trasladó definitivamente a Buenos Aires, donde Stern permaneció hasta su muerte en 1999. Y allí, en 1948, comenzó su colaboración con la revista Idilio, elaborando fotomontajes que surgían del análisis de los sueños que las lectoras enviaban a la redacción. Fíjate qué cosa más interesante, Jordi. Sí. El sociólogo Gino Germani, director de la publicación, era el encargado de interpretarlos bajo el seudónimo de Richard Rest. La colaboración de Stern con este medio duró alrededor de 3 años y publicó más de un centenar de trabajos. Representó a través del fotomontaje conflictos hasta entonces silenciados, asociados a las mujeres de clase social humilde en Argentina, frustraciones diarias, apetencias inconfesables, peleas maritales. Mediante composiciones surrealistas realizó un trabajo crítico, ingenioso, único y absolutamente revolucionario que ahora podemos ver hasta el 31 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la colaboración de la Galería Jorge Mara. Muy Alicia Perris esta noticia. Muy Alicia Raquel. Perris, y la verdad es que los fotomontajes son interesantísimos, pero ya hablaremos más con nuestra experta. Muy bien, pues Grete Stern, ¿y con qué seguimos, Raquel? Seguimos hablando de arte, en este caso en Jerusalén, que en estos días, pues protagoniza la primera parte de nuestras noticias, la mayoría de los días, no para ofrecernos precisamente cultura, No. Pero en este caso queremos recordar que aún en estos días tan difíciles se viene desarrollando la Bienal de Jerusalén, que reúne a cerca de 200 artistas profesionales israelíes e internacionales que están mostrando sus obras de arte en esta segunda edición de la Bienal de Jerusalén para arte judío contemporáneo. Comenzó el 24 de septiembre, ya se lo contamos, y se desarrollará hasta el 5 de noviembre. Las obras se presentan en 10 exposiciones diferentes, celebradas en diversos lugares de la ciudad, que incluyen artistas israelíes judíos conservadores, seculares y ultraortodoxos, así como artistas judíos y no judíos internacionales. Una obra de arte en la Torre de David está llamando poderosamente la atención. Con 5 metros de altura, representa un vestido de novia blanco de encaje flotando justo fuera de la torre de la Ciudadela, suspendido por globos de helio. El trabajo de instalación llamado Compromiso fue creado por el artista multidisciplinar israelí Moti Mizrahi, cuyas esculturas se pueden ver todas por muchos lugares de Israel, en museos, parques y plazas. También representó al país en la Bienal de París de 1980, en la de 1981 en Sao Paulo y en la Bienal de Arte de 1988 de Venecia. El vestido de novia está inspirado en un poema de Alexander Penn llamado Tierra, mi tierra, así como, por supuesto, la pintura de Chagall de la novia y el novio flotante. Esto es lo que ha dicho este artista. Además, es interesante, Jordi, porque para crear esta instalación contó con la ayuda de un artista árabe, Nihad, con sede que vive en Ramallah, y con Susana, una diseñadora marroquí de vestidos de novia mitológicos. El fundador de la Bienal de Jerusalén, Rami Oseri, está encantado con la combinación de artistas israelíes e internacionales que participan en esta Bienal de Jerusalén. Dice que quieren incluir más artistas internacionales junto a los israelíes para crear un debate sobre lo que es arte judío contemporáneo en el centro espiritual y creativo del mundo judío.
Bueno, pues buen debate. ¿Cómo era? ¿Trajes de novia mitológicos? Mitológicos. Bien. El día que me case, Raquel, lo haré con mi propia liturgia. Me la voy a inventar y me voy a inventar también, no sé, todo. ¿Vas a llevar un vestido de novia mitológico? Yo siempre he pensado en casarme con un vestido de pantera rosa, pero creo que nunca ha hecho mucha gracia a los de mi alrededor. Por aquello de darle una variedad, ¿no? Pero vamos. Con esa imagen nos quedamos. Nos vamos a la última noticia, la tercera y última noticia de esta agenda cultural de hoy, para hablarles de esos domingos de Ben Saprut que se vienen desarrollando en Jaén. Son encuentros de culturas y la próxima cita es el domingo este domingo 25 de octubre. Se realizará una nueva visita en homenaje a Hasdai y Ben Saprut en el Museo de Jaén con motivo, ya saben, del 1100 aniversario del nacimiento de este sabio. El Museo de Jaén ha programado una actividad que está desarrollando durante 6 domingos en 2015, en el que se ofrece una visita comentada a las instalaciones del museo, en el que se recorren las huellas arqueológicas que han llegado hasta nuestros días, procedentes de la cultura cristiana, islámica y judía, que se conservan en el museo. La actividad pretende ofrecer una ilustración sobre los objetos y ampliar la información de que se dispone sobre esta época, el medievo, en Jaén. Así que una muy buena manera de celebrar, de seguir conmemorando este 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ben Saprut. Muy bien, Raquel. Pues nada, que te doy permiso para irte. Muchas gracias. ¿Me puedo retirar? Te puedes retirar, pero solo hasta mañana. Hasta mañana. Porque mañana quiero verte de nuevo aquí con más noticias tan buenas y tan bonitas como estas. Muy bien. Así que hasta mañana, Raquel. Jordi.